La Keilah Eyyeh Asher Eyyeh le da la cordial bienvenida a esta nueva oportunidad que nos da para poder estudiar su palabra en este nuevo inicio de mes. Estamos dándole continuidad al tema que venimos estudiando de la liberación que hizo Ahod, o que está haciendo Ahod prácticamente, hacia los Bene Israel, en los cuales habían caído nuevamente en servidumbre bajo la gobernación de un rey llamado Eglón, quien realmente cae en esta atadura, en esta situación, debido a la negligencia y a la situación adversa con la que ellos actúan, en los cuales se inclinan a hacer solo lo malo, y es así como ellos caen en las garras, si lo queremos entender así, de servidumbre de el rey Eglón. También vimos como en la enseñanza pasada vimos cómo el juez, el Ahod, que es el juez que ha puesto Yahweh, llega hasta los aposentos de Eglón, hasta los aposentos del rey Eglón, y con astucia, diciéndole que trae palabra de Yahweh para él, se le acerca, llega y entra hasta su trono, y prácticamente cuando le va a dar la palabra, él saca su puñal, el cual utiliza su mano derecha, siendo él una persona que se reconocía como un zurdo, y mata a este rey Eglón, penetrándole su espada de doble filo en su estómago, en su vientre, dice la palabra, y lo penetra profundamente. Y como este rey Eglón era gordo, la espada no salió, sino que se fue tan profundo que dañó sus intestinos, lo cual establece la Tanaj que salió hasta el estiércol de su estómago, del punzazo o del puñal perforando su estómago. Así es como el rey Eglón muere, y a partir de la enseñanza de este día, pues vamos a poder darle la continuidad a la segunda parte, y está basada a partir del Pasuk 27. Una vez ya hecha esta referencia, damos lectura a partir del Pasuk 27, y dice así: y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Está hablando de Ahod, que era el juez que Yahweh había escogido como segundo juez, o como una segunda oportunidad, si lo queremos entender así, para que los Bene Israel salieran de casa de servidumbre de este rey Eglón, que era el rey de Moab. Entonces, dice el 28, entonces él les dijo: seguidme, porque Yahweh ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, pero no escapó ninguno. 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Mire qué bendición, qué tremenda bendición en la que entraron
los Bené Israel, después de haber caído prácticamente en las garras de este rey Eglón, en donde, según las ataduras que ellos habían venido manejando, caían en servidumbre de este rey. No existe otras palabras. Mas, sin embargo, hagamos la reflexión que nos está estableciendo la lectura. Dice que Ahod iba delante de los Bené Israel, y a pesar de la astucia y el coraje que tuvo Ahod, no podía hacer otro trabajo por sí mismo. Era esencial que hombres valientes y fieles se manifestaran alrededor de él, es decir, de Ahod. Ahod dirigió, pero él debía de tener seguidores. Es decir, Ahod era el libertador porque había matado al rey de Eglón, pero él necesitaba hombres valientes que le siguieran, porque había que seguir combatiendo. Entonces, de la misma manera, amados Sajín, vamos a hacer un comparativo en nuestro diario vivir, que de la misma manera Yahweh levanta líderes en cada una de los ministerios o de los lugares donde nosotros estamos congregándonos, y somos nosotros los responsables de seguir a nuestro líder y poder trabajar en la obra encomendada de nuestro líder. Entonces yo le hago una pregunta: ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para poder ayudar a levantar al líder que Yahweh nos ha puesto? ¿Qué labor estamos haciendo cada uno de nosotros para poder ayudar en la obra que el Padre le ha encomendado a nuestro líder? Cada uno de nosotros puede hacer una obra por sí mismo, pero eso va a depender, eso requiere un esfuerzo, requiere que cada uno de nosotros haya una disposición de nuestro corazón para podernos someter a estar a la vanguardia, a estar al frente, a ser personas aguerridas para poder hacer la obra conjuntamente que Yahweh ha encomendado en las manos de nuestro líder. De hecho, lo podemos ver en el Pasuk 28, donde Ahod les dice a los Bené Israel: seguidme, porque Yahweh ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, dice la palabra. Ahod pidió a los israelitas, a los Bené Israel, que le siguieran, debido a que él era su líder, pero él también los animó a que miraran con fe a Yahweh. Así muchas veces nuestro líder nos ha transmitido la palabra para que cada uno de nosotros apoyemos la obra, porque Yahweh entrega los enemigos de acuerdo a la lucha espiritual que continuamente, como lo ha expresado,
nuestro líder, que él pasa horas y horas orando para interceder por cada uno de nosotros, para que nos vaya bien en todo, para que las cosas nos salgan bien. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por la obra? Tenemos que hacer algo. Entonces, como un verdadero líder, Ahod les dijo: seguidme. Y un líder no puede esperar que sus seguidores vayan a donde él. Es decir, la mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra. Y somos nosotros los que estamos obligados a hacer la obra para traer más almas a los pies de Cristo, porque las almas se están perdiendo muchas veces por la misma situación de la que han estado subyugados, así como estuvo los Bené Israel, sujetos a servidumbres ante un rey pagano, ante un rey que gobernaba en Moab y que anteriormente también ya habían sido libertados por Otoniel, que también estaban en manos del rey Cusam Risataim. Pero Yahweh, a pesar de la rebeldía de este pueblo de seguir a dioses paganos, a dioses falsos, él siempre tuvo misericordia de este pueblo, de estas almas que se estaban perdiendo por falta de una inducción de sus padres, por falta de ser instruidos en los caminos verdaderamente establecidos por Yahweh. Así nosotros, amados Sajín, hoy en día hay mucho pueblo que por falta de conocimiento de la palabra, por falta de orientación de la palabra, se está perdiendo. Hay tanta contaminación en la tierra, hay tanta contaminación en el mundo, que realmente si nosotros no llevamos la palabra a aquellas almas necesitadas, la palabra misma dice que las piedras van a hablar por nosotros. Y es hoy cuando el Señor nos está instando a que seamos portavoces de su palabra para poder llegar hasta las almas que necesitan conocer de aquel que entregó su vida por la de cada uno de nosotros. Así nosotros, con corazones agradecidos, es la actitud que cada uno de nosotros tenemos que demostrar y trabajar por la obra, para que a través del Espíritu Santo nos permita llegar, a través del Ruach Kadosh nos permita llegar hasta las almas que son necesitadas y que están sedientas muchas veces de conocer palabra de salvación. Así es que les dejo esta inquietud y continuemos en el tema. Dice la palabra que también ellos, una vez Ahod libertó, es decir, mató a este rey Eglón, la tierra reposó 80 años. Imagínense qué bendición la que los Bené Israel vivieron después de estar años tras años subyugados a un servicio de reyes paganos, de los cuales solo lo que los conducían eran a adorar a dioses falsos. Mas sin embargo, la astucia y el coraje de este rey, de este juez Ahod, este líder espiritual, veámoslo desde este punto de vista, de este líder espiritual que Yahweh les puso, en conjunto con la fidelidad que Israel tenía para poder apoyarlo a él y seguirlo a él como líder, ya que ellos estaban agradecidos por el trabajo que
Él había hecho para poder librar al pueblo de Israel. El periodo más largo de libertad que tuvo los Bene Israel fue un periodo de 400 años en la redacción del libro de los jueces. Ahod es un ejemplo que, como el Adón lo describe, como un hombre que puede hacer la diferencia. Y como Yahweh lo había puesto, así como lo puso a él, también llamará a otros a que obren en ese nombre. Así nosotros, amados Sajín y amadas Sahayot, nosotros tenemos que ser personas en las cuales podamos ser ejemplo de vida para otras vidas que realmente están necesitadas de conocer a aquel que vive y permanece para siempre, que probablemente lo conozcan de oídas, mas sin embargo, si nosotros no profundizamos en las mentes y en los corazones de las almas necesitadas, no vamos a lograr que estas almas entren en un reposo como entró los Bene Israel durante 80 años, dice la palabra. Vamos a pasar a el último pasuk, el cual es el pasuk 31, y que con este finalizamos el Perec 3. Va, sin embargo, en este pasuk todavía es más cardíaco del juez del que habla en esta lectura, porque solamente bastó un pasuk para hacer mención de lo que este juez hizo con los Bene Israel, porque este fue un tercer juez que Yahweh puso a los Bene Israel, porque volvieron, entendería yo, que volvieron a caer en situaciones adversas, por la cual Yahweh se vio en la obligación, o se vio en la necesidad, o se vio en su infinita gracia y misericordia de mandarles un tercer juez, y este se llama Samgar. La historia de Samgar, después de él, podemos decir que fue después de Ahod. Este Samgar fue hijo de Anat. Samgar es uno de los 6 individuos que llamamos jueces menores, según la lectura. ¿Por qué? Porque debido a que dentro de lo establecido en la Tanaj no hubo mucho sobre qué hablar de él, pero fue suficiente para poder dejar establecida la enseñanza que vamos a leer en este pasuk. Pero así, la obra que ellos hicieron por Yahweh fue tan importante que su día, como la obra de cualquier otro, pero
fue tan importante como tan relevante que fue suficiente un pasuk para dejar establecido lo que el Padre quería dar a conocer sobre este juez que se llama Sangar. Entremos entonces a la lectura y dice de esta manera: después de él fue Sangar, se está refiriendo después de Ahod, ¿verdad? Fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Mire, amado Sahim, esta enseñanza en este pasú es tan tremendo que ya van a ver usted lo que significa una aguijada. Yo no sé si usted conoce el término, pero es algo que se lo voy a describir más adelante. Ya solo déjeme hacerle la breve reseña de lo que es este juez Sangar, que fue un hombre de grandes logros para Yahweh. Pero aún así, solamente, como lo decíamos al inicio, fue suficiente un versículo que describiera la obra que él hizo. Es decir, posiblemente que alguien puede decir que tampoco lo que describió de este juez, pero esto se debió a que la historia de Sangar para Yahweh fue tan conocida que no hubo necesidad de hacer tanta redacción, si lo queremos entender así, o hacer tanta historia de él. Mas, sin embargo, las omisiones significantes pueden indicar que había algo inusual sobre Sangar. Él quizás no fue un juez tras el patrón usual de los otros dos que vimos, que fueron bien hasta cierto punto relevantes, pero justamente fue un guerrero que afectó este único golpe local de mucho valor en contra de una nación que aproximadamente se convertía en un principal opresor de Israel. Dice la palabra que él solamente utilizó una aguijada de bueyes para poder derrotar a los filisteos. Pero mire qué tremendo esto, amado Sahim. A mí me impacta porque cuando Yahweh, cuando el Padre está con uno, como lo dice su palabra, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que Sangar era un excelente ejemplo servidor de Yahweh, porque él simplemente utilizó lo que tenía en su mano, y lo que tenía en su mano era lo que Yahweh había puesto justo en ese momento cuando le tocó que combatir. En este caso, dice la palabra que fue una aguijada de bueyes. Y mire lo que significa esta palabra, aguijada de bueyes. Dice que la aguijada es una vara de punta pequeña, de hierro en la extremidad superior, con la cual se pican y se espuelan a los bueyes. Yo no sé usted, los de la ciudad, si algún día conocieron las carretas de bueyes, pero la gente en el campo probablemente sí sepa de lo que estoy hablando.
Las carretas, antes existían carretas de bueyes, o sea, las carretas de bueyes servían para trasladar, eran como camas de camión, para que usted tenga una idea de un pickup o algo, como una cama de un pickup, nada más que tirado por bueyes. Entonces el hombre iba con un palo puntiagudo y puyaba a los bueyes para que estos caminaran o siguieran la ruta por donde él los llevaba. A esa vara es lo que se le llama aguijada. Eso es lo que él llevaba en su mano, lo que este juez Sangar tenía en su mano cuando Yahweh lo mandó a pelear por el pueblo de Israel. Era una vara, dice la palabra, dice la descripción, con una punta pequeña de hierro en extremidad superior, con la que se pica las espuelas de los bueyes y otros animales cuando tiran el arado de una carreta. Es decir, la aguijada de bueyes era un palo aproximadamente, medía como 8 pies de largo, es decir, como 2.5 metros y como 6 pulgadas de ancho en la parte ancha del palo. Un extremo de la aguijada de buey era puntiagudo, que servía para picar al buey, y el otro extremo era como un cincel. No sé si usted conoce los cinceles, que son redondos y vienen de un solo diámetro, pero cuando ya va llegando a la punta va haciéndose delgado. Así era esta vara, que se conoce como aguijada, que servía para raspar el arado también y limpiar la tierra cuando estaban arando. Entonces, en las manos de este hombre fuerte y hábil, este hombre conocido como Sangar, que fue el que Yahweh escogió en esta oportunidad para poder librar a los Bene Israel de otra situación similar a la que antes habían estado pasando. Dice que en las manos de un hombre fuerte y hábil fue que el Señor puso tal instrumento, y que al mismo tiempo se volvió peligroso y fatal como cualquier espada. Pero era porque Yahweh estaba con él. En el momento que Yahweh lo había destinado para pelear y enfrentarse contra los filisteos. He allí la importancia de la obediencia. Porque imagínese que él iba con su carreta de bueyes, para que lo entendamos así. Déjeme imaginarme de esa manera, porque la palabra no lo establece. Él iba con su carreta de bueyes cuando tuvo el llamado de parte de Yahweh, y él fue obediente. Y con lo que él tenía en la mano, con eso le sirvió para poder actuar contra los filisteos, y eso fue más que suficiente, o como cualquier espada que él pudiera haber tenido. Así fue como él también salvó a Israel. Y no había nada espectacular sobre una quijada de buey, pero Yahweh puede utilizar, amado Sajín, y quiere utilizarnos a cada uno de nosotros, lo que sea que esté en nuestras manos, así como lo que tenía Sangar, que solo tenía esta aguijada en su mano. Esto fue suficiente para que él pudiera hacer
el trabajo que Yahweh le había encomendado. Pero él tomó la buena disposición y actuó en obediencia con lo que tenía en su mano cuando fue movido por el Ruach Kadosh para poder rescatar al pueblo de Yahweh, al pueblo, a los Bnei Israel, de los enemigos que los estaban acosando en ese momento. Por lo tanto, amado Sahim, Sangar fue un escogido como Moshe, que utilizó su bastón. Podríamos, el comparativo que voy a hacer de otros siervos que son más mencionados en la Tanaj, podríamos comparar a Sangar como Moshe, que en su momento, cuando iban a transcurrir o a pasar por el mar, utilizó su bastón para separar las aguas. O podríamos comparar a Sangar con un David, cuando utilizó su honda y derribó a aquel gigante. Así Yahweh utilizará, amado Sahim, cosas tan simples que nosotros podamos tener para hacer cosas grandes, no solamente en nuestras vidas, sino que para la obra, la gloria y honra de Él. Amado Sahim, amada Sahayot, con esto doy por finalizada con esta enseñanza, con esta reflexión, para que cada uno de nosotros aprendamos de Sangar y podamos tener la convicción de que somos instrumentos en las manos de Yahweh y que no importa lo que estemos haciendo o lo que andemos haciendo, pero si Yahweh tiene un propósito para que nosotros seamos de bendición para otras vidas, Él nos va a utilizar. Solo disponga su mente y su corazón para que usted pueda decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Adón, envíame a mí. Para que podamos ser de bendición para muchas vidas, para muchas almas que son necesitadas de aquel que nos amó y que nos ha llamado, para que podamos tener las bendiciones no solamente aquí en la tierra, sino que también las bendiciones cuando tengamos la vida eterna. Amado Sahim, amada Sahayot, que la gracia y la paz del Señor, la gracia y la paz del Adón esté en cada mente y en cada corazón, y que esta palabra pueda ser reflectiva en cada uno de nosotros, para que podamos actuar en pos de la obra de Yahweh, la cual ha sido encomendada en manos de nuestro líder. Hasta pronto, amado Sahim. Hasta pronto, amada Sahayot. Estaremos encontrándonos la próxima semana con un nuevo Perek. Vamos a dar inicio al Perek 4. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.